Hola a todos, mi nombre es Bianca Limpias, soy de la Universidad Cristiana de Bolivia, alumna del sexto semestre de la materia de infectología. En este caso voy a hablarles un poco sobre lo que es la enfermedad leptospirosis. Como sabemos, la enfermedad de Weil también es conocida así, y otro de los nombres con los que se conoce es ictericia de Weil. Esta es una enfermedad endémica principalmente en países con climas húmedos, subtropicales y tropicales, como podemos ver en esta imagen, y es de una distribución mundial. Bueno, también es una enfermedad zoonótica, es decir, que es transmitida de animales a personas. Esta enfermedad es causada por una bacteria llamada Leptospira. Hablando un poco de la historia, esta enfermedad fue descrita en 1886 por Adolf Weil, a esto se debe su nombre, pero fue en 1907 que por primera vez se pudo visualizar lo que era el organismo, es decir, la bacteria que causaba la enfermedad, en un corte de tejido renal, y en 1915 recién el agente fue cultivado y aislado. A esto se le denominó Spirocheta icterohemorrhagiae. Se conocen 22 especies de Leptospira y 10 de ellas están en estado patogénico, es decir, que causan enfermedades. 5 se encuentran en un estado intermedio y 7 de ellas son en estado no patógeno, es decir, que no causan enfermedades. Con el avance también de la tecnología se ha logrado secuenciar el genoma de estas leptospiras, específicamente de... Como hemos estado hablando, el agente etiológico de la leptospirosis es la bacteria Leptospira, que son espiroquetas pertenecientes al orden de la familia Spirochetailus y de la familia Leptospiraceae. Antiguamente, el género de la Leptospira tenía dos especies y que conocidas, que era la Leptospira interrogans y la Leptospira biflexa, pero ahora se conoce también como Leptospira interrogans sensulato y Leptospira biflexa sensulato. En esta parte podemos ver específicamente cómo se ve una Leptospira y que está como una espiroqueta. Esta es una bacteria gram negativa, tiene una forma alargada en espiral, como pueden ver es un poco ondulada y tiene extremo de gancho, es decir que en cada uno de sus extremos es un poco más curveada. Son móviles, es decir que utilizan cierta manera para moverse, en este caso es de modo rotativo, también por contracción y helicoidal. Estas especies de Leptospira son anaeróbicas, facultativas y también anaeróbicas estrictas. Otra característica muy importante es la facilidad con la que es cultivada en medios artificiales. También esta bacteria puede vivir en un periodo prolongado de tiempo en el agua o en un ambiente húmedo. También es muy importante el pH en el que está esta bacteria para su reproducción. No se cultiva y no se reproduce en pHs que son muy ácidos o alcalinos. Normalmente el óptimo para su multiplicación es de 7,2 a 7,4, ya que pH superiores a 8 la destruyen. Otra cosa también sería la radiación ultravioleta. Esto la inactiva por completo. También estas bacterias toleran temperaturas bajas pero no superiores a 40 grados.
y su sobrevivencia en agua salada es nula, pero en lo que es agua dulce, con condiciones adecuadas, pueden sobrevivir. Ahora hablaré un poco de lo que es el ciclo biológico. Los mecanismos de entrada de esta bacteria son a través de las heridas cutáneas, pero también pueden entrar por lo que es la piel sin ninguna herida, es decir, intacta. También entra a través de la mucosa faríngea o de la nasofaringea, ya que uno de los mecanismos de transmisión es a través de agua contaminada. Luego de esto, la leptospira también es transmitida por los reservorios, que en este caso serían los mamíferos y los roedores. La transmisión puede ser de manera directa o indirecta. Se han descrito casos de transmisión vertical, es decir, de madre a hijo, pero no es tan común. Y también la transmisión de persona a persona se desconoce. Bueno, ¿cuál es la forma de transmisión directa? Es a través de contacto con sangre, tejidos, órganos, orinas de animales infectados y, como les decía antes, la ingesta de agua o alimentos contaminados. Esto va a pasar a través de lo que es la nasofaringe y la orofaringe, y de esta manera se produce lo que es la contaminación. Y en la transmisión indirecta generalmente es por brotes epidémicos y se produce en contacto de la piel con el suelo contaminado, por ejemplo lodos, terrenos con vegetación contaminada de animales que hayan sido infectados también por esta leptospira, ya que, como sabemos, la leptospira no solo infecta una enfermedad que afecta a las personas, sino también a los animales. Y la transmisión sexual ¿Cuál es la puerta de salida de esta bacteria? Pues es el aparato urinario. Los tejidos que afecta una vez entrada la bacteria en nuestro sistema son la mayoría de nuestros órganos, pero en especial tiene predilección por lo que es los riñones, el hígado y las meninges. Una vez en el organismo, esta bacteria se va a distribuir de manera por el torrente sanguíneo, es decir, que va a tener una diseminación sanguínea, infectando a todos los órganos. Estas va a constituir lo que es la fase de leptospiremia y se va a afectar al líquido cefalorraquídeo, también a lo que es el humor acuoso. Y esta bacteria tiene un periodo de incubación de 5 a 10 días, es decir, que en el quinto día y en el séptimo día aparecen los anticuerpos de la sangre y eliminan las leptospiras por la orina. Como les decía antes, la puerta de salida es la orina. Esto constituye la fase inmune y existe una leptospiuria. Una vez dentro del cuerpo, esta bacteria se va a reproducir y va a empezar a dañar los órganos a través de una diseminación sanguínea. En esta es lo que se llama la leptospiremia. Al multiplicarse en la sangre y en los tejidos puede aislarse tanto en el líquido cefalorraquídeo como en la sangre, esto en los primeros 4 a 10 días. Luego de esto comienza lo que es la activación de los anticuerpos de la sangre y estos eliminan a la bacteria a través de la orina, constituyendo la fase de
inmune, conocida también como leptospiuria, constituyendo lo que es la fase inmune. Aquí podemos ver algunos de los órganos que son afectados o los principales órganos afectados por lo que es la leptospira. Como podemos ver, tenemos a los músculos, específicamente están los músculos gemelos, y la bacteria causa una miositis. Esto lleva a un signo que es muy patognomónico de esta enfermedad, que es el dolor justamente en los músculos gemelos o en la pantorrilla. También esta enfermedad causa meningitis. Otro de los signos sería, o de los daños, es de la... Otro de los daños que causa en otro órgano sería en el ojo, ya que causa una uveitis. ¿Qué es la uveitis? Esto es la inflamación de la uvea. La uvea es la capa intermedia que se encuentra en nuestro ojo. Está justamente entre la esclerótica y la retina. En nuestras arterias lo que causa es un daño vascular, una vasculitis, lo que conlleva a una hemorragia. Este daño vascular y la vasculitis son los rasgos más importantes que llega a tener la enfermedad, ya que a través de estos tiene manifestaciones importantes como son las petequias, la esquimosis, y también otro órgano afectado es el riñón, causando una nefritis tubular intersticial y posterior a esto una insuficiencia renal. En el hígado lo que causa es una invasión sinusoidal, llevando luego a una necrosis hepatocelular. Su predilección es atacar a las células de Kupffer. Estas células son macrófagos que están dentro del hígado, en los hepatocitos. En el pulmón, lo que va a llegar a causar es una neumonitis hemorrágica. Los factores de riesgo son por exposición ocupacional, actividades recreativas y exposición en el hogar. ¿Qué quiere decir exposición ocupacional? Es decir, cuando tu trabajo va a afectar negativamente a que tú puedas tener esta enfermedad. Por ejemplo, si trabajas en una granja, vas a estar en contacto con lo que es el suelo y vegetaciones que pueden estar contaminadas por la orina de animales infectados. También veterinario, al atender a los diferentes animales, puede llegar a ser un riesgo, y el trabajo en las alcantarillas, ya que los roedores, específicamente las ratas, transmiten esta enfermedad, y al estar en contacto en este medio son mucho más propensos. Actividades recreativas como nadar en ríos, en lagunas. Puede que estas aguas estén contaminadas también con la orina de ciertos animales infectados, y esto va a hacer que la bacteria entre a través de nuestro organismo, a nuestro organismo. Y exposición en el hogar. Todas nuestras mascotas pueden tener el riesgo de tener esta bacteria. Los perros, los gatos, también si vives en una granja, las vacas, los cerdos. Y así que estos son factores de riesgo. Para comprender mejor la enfermedad y las manifestaciones clínicas, ya que es muy variada, porque puede presentarse de forma leve o también de forma grave, se han clasificado como fase séptica y fase inmune. La fase séptica también es conocida como fase
septicémica febril, que suele durar entre 4 a 7 días. Luego pasa a lo que es la fase de estado. Esta también es conocida como la fase inmune, que puede durar entre 4 a 30 días, dependiendo de los anticuerpos circulantes. Puede causar también síntomas un poco más graves. Luego de que se ha producido estas fases, normalmente no hay mucha distinción entre ambas, pero luego del periodo de incubación, que tiende a ser 10 días, pueden aparecer manifestaciones clínicas en las personas que han desarrollado la enfermedad, que serían las siguientes: la forma anictérica, la forma ictérica y el síndrome pulmonar hemorrágico grave. En la forma anictérica tiende a tener un curso benigno con una fiebre alrededor de 30 a 40 grados. En la forma anictérica es el 90% de los casos. También presenta malestares generales como dolor, fatiga, cansancio. Presenta síntomas gastrointestinales como diarreas. También existe un dolor torácico y el síndrome febril agudo. Las cefaleas son intensas. Aquí también se da lo que es un signo patognomónico que ya les había mencionado, que es el dolor localizado en los músculos gemelos, en las pantorrillas. En esta forma encontramos el mayor diagnóstico diferencial, ya que es muy confundida con otras patologías que son similares, como ser el dengue, también la fiebre amarilla, fiebre hemorrágica, antivirus, influencia, también malaria, pero con una buena con un buen diagnóstico clínico se puede hacer una diferencia. En la forma ictérica, también es conocida como el síndrome de Weil, existe dolor a la palpación abdominal, hay hepatomegalia leve. Aquí encontramos los que son signos vasculares, que son las petequias, las esquimosis. Existe sangrado en lugares de venopunción. También presenta hematemesis, hemoptisis, melena y enterorragia. También hay afectación neurológica, ya que se puede evidenciar muchas veces un cuadro de meningitis que está caracterizado por la cefalea intensa, hay vómitos, hay una irritación y en el examen del líquido cefalorraquídeo da positivo a una meningitis. En la otra fase, que es el síndrome pulmonar hemorrágico grave, hay un compromiso pulmonar y que se puede manifestar como una neumonía aguda. Aquí los pacientes tienen una sintomatología respiratoria de tos seca, también hemoptisis, que es tos con sangre. Muchas veces transcurre con disnea, taquipnea, esputo hemóptico y hay alteraciones en las radiografías. Es decir, que en las radiografías nosotros en los pulmones vamos a poder ver infiltrados intersticiales, tanto difusos como focales. Otra manera de clasificarlos son entre leve y grave. La parte leve es mayormente asintomática y como ya les describí, los síntomas son malestares generales, fiebres, escalofríos. Su resolución tiende a ser espontánea de 7 a 10 días.
y en la grave hay una mortalidad del 1 al 50%. Aquí tenemos lo que es el síndrome de Weil o la triada de Weil, que es la diatesis hemorrágica. ¿Qué es la diatesis hemorrágica? Son erupciones ya sean planas o papulares que aparecen en la piel. Esto es consecuencia de algún daño en los vasos sanguíneos y como sabemos, las leptospiras producen daño en el endotelio vascular. También presenta la ictericia rubínica, que es un color anaranjado de la piel, y una nefropatía aguda. Y el signo característico, que es el dolor en los músculos gemelos. En esta clasificación grave es, como ya mencioné, la tasa de mortalidad más alta, ya que los pacientes mueren muchas veces por shock séptico por causa de fallos multiorgánicos, ya que también la enfermedad afecta a los pulmones. Existe lo que es la hemorragia pulmonar, en el tubo digestivo causa melena y hemoptisis, en el aparato urogenital puede haber hematuria, que es el orina en la sangre en la orina, y la piel presenta petequias y hemorragias. Para el diagnóstico tenemos diferentes pruebas, por ejemplo las pruebas serológicas, que sería la aglutinación microscópica, es conocida también como la prueba de oro, ya que tiene una gran especificidad diagnóstica. También la enzimo inmunoanálisis, que es el ELISA, y otras pruebas como el PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa, y en pruebas de laboratorio como el hemograma. En el hemograma podemos encontrar una eritrosedimentación, una leucocitosis, una trombocitopenia. También se va a observar hiperbilirrubinemia, niveles elevados de lo que es la creatina sérica. También la amilasa sérica va a estar aumentado y la creatinquinasa. En el examen de orina, los hallazgos que encontraremos sería una proteinuria leve, una leucocituria, piuria, hematuria. También hay una baja densidad en la orina y va a presentar cilindros hialinos o granulosos. Esto va a ser solamente en pacientes que ya tengan un compromiso renal. Otro de los exámenes que también se pueden realizar es en el líquido cefalorraquídeo, que aquí se va a encontrar la presencia de la bacteria, y también puede haber una concentración normal de la glucosa y de proteínas. Está un poquito aumentado. En las complicaciones se presenta muchas veces una reacción conocida como Harish-Hersheimer, que se da cuando se administra penicilina para una enfermedad causada por espiroquetas. En esta imagen es exactamente lo que causa esta reacción, que son pequeñas petequias o puntitos rojos. Como ya hemos nombrado, también la meningitis es una complicación grave y el sangrado severo, la hemorragia. Según los síntomas que presente nuestro paciente, el tratamiento va a ser dado en diferentes lugares. Para un cuadro leve, el manejo va a ser ambulatorio. Los síntomas leves serían un síndrome febril, una cefalea, mialgias. Para un manejo hospitalario, el cuadro va a ser moderado.
Esto va a ser fiebre, cefaleas, también va a presentar la ictericia, tos, disnea, un dolor abdominal. Y puede haber una internación, observación para los cuidados intensivos, que sería la fase más grave. Ya existe el síndrome febril agudo, va a presentar falda orgánica, puede o no haber ictericia, puede presentar una insuficiencia respiratoria, acidosis metabólica. En nuestras radiografías de tórax habrán infiltrados. También en nuestros exámenes de laboratorio van a estar alterados los valores normales de la hipocalemia, también de los leucocitos, y también puede presentar shock y oliguria. También otro manejo hospitalario va a ser en pacientes lactantes o mujeres embarazadas. Para nuestro tratamiento va a depender de la forma en la que se presenten los síntomas. Puede ser grave o leve. En la parte leve, en los síntomas leves se van a dar la doxiciclina, la amoxicilina, la ampicilina. Y en la forma grave se va a dar penicilina, 1.000.000 de unidades internacionales. Puede ser intravenoso o intramuscular cada 6 horas. También puede darse ceftriaxona, 1 gramo día intravenoso, y la cefoxtasima, 1 gramo también intravenoso cada 6 horas. Bueno, eso es todo por este video. Muchas gracias por escucharme. Hasta pronto.